Muy buenas a todos, soy Carlos Gómez y hoy vamos a hablar de cómo crear una escena para tu libro. Esto va a ser igual que el vídeo anterior. Yo no os puedo dar la imaginación para crear una escena en concreto, pero os puedo hacer ciertas preguntas para que vosotros defináis cómo queréis que sea esa escena y para poder desarrollarla. La primera de todas es ¿cuál es la finalidad de esa escena? Esta es de las más importantes, porque toda escena tiene que tener una finalidad. Entonces imaginemos que en una escena quieres vender un churro, pues tienes que hacer una escena con eso como finalidad y entonces todo se va a moldear en base a esa finalidad. Así que imaginemos que la finalidad va a ser conseguir un churro. Pues tú ahí ya tienes la imaginación que si lo compra, que si lo encuentra, que si se lo regalan, etcétera, etcétera. Pero ya tienes una finalidad, ya tienes un rumbo, que es lo más importante. La siguiente pregunta es ¿qué personaje hay en cada escena? Y sobre todo, ¿quién quieres que destaque? Esto es algo muy importante porque dependiendo mucho de qué personaje haya en cada escena, esa misma escena puede desarrollarse de una forma o puede desarrollarse de otra. Es muy importante porque la personalidad de cada personaje actúa de una forma directa, literalmente. Entonces, no es lo mismo meter a varios personajes serios y que hablen o que combatan o cualquier cosa, a que metas a un personaje que sea un payaso. Entonces, siempre va a haber una diferencia clara. Entonces, teniendo en cuenta esto, vas a ver que se te va a surgir una pregunta y es ¿cómo quieres que sea esa escena? O sea, ¿qué rollo quieres que lleve esa escena? ¿Quieres que sea seria? ¿Quieres que sea de comedia? ¿Quieres que sea oscura? Pues muchas veces depende de los propios personajes. Y también, obviamente, si hay un personaje que es un poco payaso y lo metes en una escena seria, pues puedes poner que sea serio, pero desde otro punto de vista. O sea, no hagas como en las pelis actuales que parece que todos los personajes son payasos y en momentos de tensión sueltan un chiste. Hay que saber cuándo meterlo. La siguiente pregunta es ¿qué tipo de escena quieres que sea? Esto lo que quiero decir es, por ejemplo, si es una escena de combate, si es una escena de diálogo, si es una escena para explorar, si es una escena para describir. Vamos, saber qué tienes que decir. Otra pregunta es ¿con qué objetos se puede interactuar en esa escena? ¿Por qué digo esto? Porque esto es algo bastante importante que si quieres meter detalles en eso que tocan o eso que cojan, por ejemplo, en un combate, lo típico, hay una lámpara y al final la acaban usando, pues es un objeto que utilizan, un objeto que hay, es como que le dan más trascendencia a la escena, le da más detalle a la escena y sabes que los personajes ven todo su alrededor porque usan su entorno. O yo que sé, o que vean un bol y lo cojan y digan un bol y lo suelten otra vez. Es un ejemplo. Pero tened en cuenta que en cada escena hay objetos y te puedes sacar cosas muy chulas con esos objetos. O que, por ejemplo, coja un libro y te ponga a decir la historia de ese libro. Y ya tienes ahí una escena informativa o que estás transmitiendo algo de tu propio lore. Y la última pregunta de todas es ¿en qué momento y en qué lugar se da esa escena? ¿Para qué sirve esto? Pues muchas veces donde esté y el ambiente en el que esté puede marcar muchas cosas, porque no es lo mismo estar en el campo en primavera que estar en el campo en invierno. Una de las conversaciones puede ser uy, qué frío hace, y otra de las conversaciones puede ser uy, mira qué flor más bonita. Y en base a esos dos caminos puedes desencaminar para una cosa o puedes desencaminar para otra cosa, también dependiendo de los personajes que tengas en ese momento para esa escena. Entonces el lugar y el momento también es muy importante para crear esa escena. Principalmente es que si no tienes lugar y momento, yo que sé, no existe escena en sí, porque ¿dónde lo vas a poner la escena? En la nada. Y en principio estas serían las preguntas que yo me suelo hacer para crear una escena. A ver, también es verdad que yo no me las hago mucho porque ya las tengo tan interiorizadas, pero a la hora de ponerme a explicarlas lo he desglosado y me han salido estas. Entonces esto es lo que yo uso para crear una escena. Y espero que os sirva a vosotros también. Y lo que os he dicho ya, el tema de imaginación es que eso no lo puedo compartir con vosotros. Os puedo ayudar lo máximo posible, pero al fin y al cabo cuando escribís un libro la imaginación la ponéis vosotros. Y lo que os he recomendado en muchos vídeos es que leáis, que veáis películas, cómics, mangas, videojuegos, todo lo que sea de fantasía, que se os meta en la cabeza, que se os meta bien en la cabeza.
Y nada, eso es todo por hoy. Espero que os haya servido y si necesitáis algo, si tenéis alguna pregunta o queréis que hable de cualquier otra cosa, me decís aquí abajo en los comentarios. Así que nada, hasta luego.